Temas destacados de los profetas menores. Lección 13. El llamado final de Malaquías, lectura adicional o sugerida. Profetas y Reyes, páginas 517 a 532 y Testimonios para la Iglesia, tomo 7, páginas 47 a 51. Por Elena Harmon de White. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. La casa de Israel. Al proclamar las verdades del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, la Iglesia de Dios en la tierra está cumpliendo hoy la antigua profecía. Florecerá y echará renuevos Israel, y la haz del mundo se henchirá de fruto. Isaías 27:6. Los que siguen a Jesús en cooperación con los seres celestiales están ocupando rápidamente los lugares desiertos de la tierra, y como resultado de sus labores obtienen una abundante mies de preciosas almas. Hoy, como nunca antes, la diseminación de la verdad bíblica por medio de una iglesia consagrada ofrece a los hijos de los hombres los beneficios predichos siglos en la promesa hecha a Abraham y a todo Israel, a la iglesia de Dios en la tierra en toda época. Bendecirte y serás bendición. Génesis capítulo 12, versículo 2. Esta promesa de bendición debiera haberse cumplido en gran medida durante los siglos que siguieron al regreso de los israelitas de las tierras de su cautiverio. Dios quería que toda la tierra fuese preparada para el primer advenimiento de Cristo, así como hoy se está preparando el terreno para su segunda venida. Al fin de los años de aquel humillante destierro, Dios aseguró misericordiosamente a su pueblo Israel mediante Zacarías: yo he restituido a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Y acerca de su pueblo dijo: he aquí, yo seré a ellos por Dios con verdad y con justicia. Zacarías capítulo 8, versículos 3, 7 y 8. Estas promesas le eran hechas a condición de que obedecieran. No debían repetirse los pecados que habían caracterizado a los israelitas antes del cautiverio. El Señor exhortó a los que estaban reedificando: juzgad juicio verdadero y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agraviéis a la viuda ni al huérfano, ni al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad en vuestras puertas verdad y juicio de paz. Zacarías 7, versículo 9, versículo 10, capítulo 8 y versículo 16. Ricas eran las recompensas, tanto temporales como espirituales, que se prometían a quienes pusieran en práctica estos principios de justicia. El Señor declaró: habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el resto de este pueblo posea todo esto. Y será que como fuisteis maldición entre las gentes, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Zacarías capítulo 8,
versículos 12 y 13. Mediante el cautiverio babilónico, los israelitas quedaron eficazmente curados del culto a las imágenes talladas. Después de su regreso, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa y al estudio de lo que había sido escrito en el libro de la ley y en los profetas concernientes al culto del Dios verdadero. La reconstrucción del templo les permitió seguir con todos los servicios rituales del santuario. Bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, se comprometieron repetidas veces a cumplir todos los mandamientos y estatutos de Jehová. Los tiempos de prosperidad que siguieron evidenciaron ampliamente cuán dispuesto estaba Dios a aceptarlos y perdonarlos, y sin embargo, con miopía fatal, se desviaron vez tras vez de su glorioso destino y guardaron egoístamente para sí lo que habría impartido sanidad y vida espiritual a incontables multitudes. Este cumplimiento del propósito divino era muy aparente en días de Malaquías. El mensajero del Señor reprendió severamente los males que privaban a Israel de prosperidad temporal y de poder espiritual. En esta reprensión de los transgresores, el profeta no perdonó a los sacerdotes ni al pueblo. La carga de la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías era que las lecciones pasadas no se olvidasen y que el pacto hecho por Jehová con la casa de Israel se cumpliese con fidelidad. La bendición de Dios podía obtenerse tan solo por un arrepentimiento de todo corazón. Instaba el profeta: ahora pues, orad a la faz de Dios que tenga piedad de nosotros. Malaquías capítulo 1 versículo 1 y 9. Sin embargo, ningún fracaso temporal de Israel había de frustrar el plan milenario para redimir a la humanidad. Tal vez aquellos a quienes el profeta hablaba no escucharían el mensaje dado, pero los propósitos de Jehová se cumplirían a pesar de ello. El Señor declaró por su mensajero: desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las gentes. El pacto de vida y de paz que Dios había hecho con los hijos de Leví, el pacto que habría traído indecibles bendiciones si se lo hubiese cumplido, el Señor ofreció renovarlo con los que habían sido una vez caudillos espirituales, pero porque la transgresión se había tornado viles y bajos a todo el pueblo. Malaquías capítulo 2 versículos 5 y 9. Solemnemente los que obraban mal fueron avisados de que vendría el día del juicio y que Jehová se proponía castigar a todo transgresor con una presta destrucción. No obstante, nadie era dejado sin esperanza. Las profecías de juicio que emitía Malaquías iban acompañadas de invitaciones a los impenitentes para que hicieran la paz con Dios. El Señor los instaba así: tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros. Malaquías 3 versículo 7. Parecería que todo corazón debiera responder a una invitación tal. El Dios del cielo ruega a sus hijos errantes que vuelvan a Él, a fin de poder cooperar de nuevo con Él
para llevarle adelante su obra en la tierra. El Señor extiende su mano para tomar la de Israel, a fin de ayudarle a regresar a la senda estrecha de la abnegación y compartir con él la herencia como hijos de Dios. ¿Escucharán la súplica? ¿Discernirán su única esperanza? Cuán triste es el relato de que en tiempos de Malaquías los israelitas titubeaban en entregar sus orgullosos corazones en una obediencia presta y amante para una cooperación cordial. En su respuesta se nota el esfuerzo por justificarse. ¿En qué hemos de tornar? El Señor revela a su pueblo uno de sus pecados especiales. Pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. No reconociendo todavía su pecado, los desobedientes preguntan: ¿en qué te hemos robado? La respuesta del Señor es definida: los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo abortará, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las gentes os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3, versículo del 7 al 12. Dios bendice el trabajo de las manos de los hombres para que ellos le devuelvan la porción que le pertenece. Les da el sol y la lluvia, hace florecer la vegetación, les da salud y capacidad para adquirir recursos. Toda bendición proviene de su mano bondadosa, y Él desea que hombres y mujeres manifiesten su gratitud, devolviéndole una porción en diezmos y ofrendas de agradecimiento, de buena voluntad y pacíficas. Han de consagrar sus recursos al servicio de Él, para que su viña no permanezca árida. Deben estudiar lo que el Señor haría si estuviese en su lugar. Deben llevarle en oración todos los asuntos difíciles. Han de revelar un interés altruista en el fortalecimiento de su obra en todas partes del mundo. Mediante mensajes como los dados por Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, así como mediante la opresión impuesta por los enemigos paganos, los israelitas aprendieron finalmente la lección de que la verdadera prosperidad depende de la obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos de entre el pueblo, la obediencia no era fruto de la fe ni del amor. Sus motivos eran egoístas. Prestaban un servicio exterior para alcanzar grandeza nacional. El pueblo escogido no llegó a ser la luz del mundo, sino que se encerró en sí mismo y se aisló del mundo para salvaguardarse de ser seducido por la idolatría. Las restricciones que Dios había dictado para prohibir los casamientos mixtos entre su pueblo y los paganos, y para impedir que Israel participase en las prácticas idólatras de las naciones circundantes, se pervirtieron al punto de constituir un muro de separación entre los israelitas
y todos los demás pueblos, para privar a esos pueblos de las bendiciones que Dios había ordenado a Israel comunicar al mundo. Al mismo tiempo, por sus pecados, los judíos se estaban separando ellos mismos de Dios. Eran incapaces de discernir el profundo significado espiritual de su servicio simbólico. Dominados por un sentimiento de justicia propia, confiaban en sus propias obras, en los sacrificios y los ritos mismos, en vez de los méritos de aquel a quien señalaban todas esas cosas. De este modo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, Romanos 10:3, se encerraron en formalismo egoísta. Careciendo del Espíritu y de la gracia de Dios, procuraron suplir esta falta mediante una rigurosa observancia de las ceremonias y los ritos religiosos. Sin conformarse con los ritos que Dios mismo había ordenado, agravaron los mandamientos divinos con innumerables exacciones propias. Cuanto más se alejaban de Dios, más rigurosos se volvían en la observancia de esas formas. Con todas estas minuciosas y gravosas exacciones, resultaba en la práctica imposible que el pueblo guardase la ley. Los grandes principios de justicia presentados en el Decálogo y las gloriosas verdades reveladas en el servicio simbólico se oscurecían por igual, sepultados bajo una masa de tradiciones y estatutos humanos. Los que deseaban realmente servir a Dios y procuraban observar toda la ley según lo ordenado por los sacerdotes y príncipes, gemían bajo una carga pesadísima. Como nación, el pueblo de Israel, aunque deseaba el advenimiento del Mesías, estaba tan separado de Dios en su corazón y en su vida que no podía tener un concepto correcto del carácter ni de la misión del Redentor prometido. En vez de desear la redención del pecado, así como la gloria y la paz de la santidad, su corazón anhelaba obtener liberación de sus enemigos nacionales y recobrar el poder mundanal. Esperaba al Mesías como conquistador que quebrase todo yugo y exaltase a Israel para que dominase todas las naciones. Así había logrado Satanás preparar el corazón del pueblo para que rechazase al Salvador cuando apareciere. El orgullo que había en el corazón de ese pueblo y sus falsos conceptos acerca del carácter y la misión del Mesías les impedirían pesar con sinceridad las evidencias de su carácter de tal. Durante más de 1000 años, el pueblo judío había aguardado la venida del Salvador prometido. Sus esperanzas más halagüeñas se habían basado en ese acontecimiento. Durante 1000 años, en cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares, se había reverenciado su nombre, y sin embargo, cuando vino, no le reconocieron como el Mesías a quien tanto habían esperado. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1, versículo 11. Para sus corazones amantes del mundo, el amado del cielo fue como raíz de tierra seca. A sus ojos no hubo parecer en él ni hermosura. No discernieron en él belleza que se lo hiciese desear. Isaías 53, versículo 2. Toda la vida de Jesús de Nazaret entre el pueblo judío fue un reproche para el egoísmo que este pueblo reveló al no querer reconocer los justos derechos del dueño de la viña
que se les había dado a cultivar. Odiaron su ejemplo de veracidad y piedad, y cuando llegó la prueba final, que significaba obedecer para tener la vida eterna o desobedecer y merecer la muerte eterna, rechazaron al Santo de Israel y se hicieron responsables de su crucifixión en el Calvario. En la parábola de la viña que dio hacia el final de su ministerio en esta tierra, Cristo llamó la atención de los maestros judíos a las ricas bendiciones concedidas a Israel y le mostró en ellas el derecho que Dios tenía a que le obedeciesen. Les presentó claramente la gloria del propósito de Dios que ellos podrían haber cumplido por su obediencia. Descorriendo el velo que ocultaba lo futuro, reveló cómo, al no cumplir ese propósito, toda la nación perdía su bendición y se acarreaba la ruina. Dijo Cristo: fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y se partió lejos. Mateo 21, versículo 33. El Salvador se refería a la viña de Jehová de los ejércitos, que siglos antes el profeta Isaías había declarado era la casa de Israel. Isaías capítulo 5, versículo 7. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, continuó diciendo Cristo, el dueño de la viña, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomado, le echaron fuera de la viña y le mataron. Habiendo descrito ante los sacerdotes el acto culminante de su maldad, Cristo les preguntó: cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Los sacerdotes habían estado siguiendo la narración con profundo interés y sin considerar la relación que con ellos tenía el asunto, se unieron al pueblo para contestar: a los malos destruirás miserablemente, y su viña dará renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sin darse cuenta de ello, habían pronunciado su propia condenación. Jesús los miró y bajo esa mirada escrutadora comprendieron que leían los secretos de su corazón. Su divinidad fulguró delante de ellos con poder inconfundible. Se vieron retratados en los labradores e involuntariamente exclamaron: no lo permita Dios. Con solemnidad y pesar Cristo preguntó: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21, versículo 34 al 44. Si el pueblo lo hubiese recibido, Cristo habría evitado a la nación judía su condenación.
pero la envidia y los celos la hicieron implacable. Sus hijos resolvieron que no recibirían a Jesús de Nazaret como el Mesías. Rechazaron la luz del mundo y desde ese momento su vida quedó rodeada de tinieblas como de medianoche. La suerte predicha cayó sobre la nación judía. Sus propias fieras pasiones irrefrenadas obraron su ruina. En su ira ciega se destruyeron unos a otros. Su orgullo rebelde y obstinado atrajo sobre ellos la ira de sus conquistadores romanos. Jerusalén fue destruida, el templo reducido a ruinas y su sitio arado como un campo. Los hijos de Judá perecieron de las maneras más horribles. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber, su pueblo guardador del pacto, que le dará fielmente el fruto a su tiempo. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyo los intereses de Él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Hoy la iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Durante muchos siglos, el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el evangelio en su pureza y se imponían las penas más severas a quienes osaran desobedecer los mandatos de los hombres. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que dimana de la palabra de Dios. Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. Pero gracias a Dios, su iglesia no está ya en servidumbre. Al Israel espiritual han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia. En todas partes de la tierra, hombres y mujeres están respondiendo al mensaje enviado por el cielo, acerca del cual Juan el Revelador profetizó que sería proclamado antes del segundo advenimiento de Cristo. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Apocalipsis 14, versículo 7. Las huestes del mal no tienen ya poder para mantener cautiva a la iglesia, porque ha caído Babilonia, aquella grande ciudad que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y al Israel espiritual se da este mensaje: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, capítulo 18, versículo 4. Así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje, huid de en medio de Babilonia, Jeremías 51, 6, y fueron devueltos a la tierra prometida. Los que hoy temen a Dios prestan atención a la orden de retirarse de Babilonia espiritual y pronto se destacarán como trofeos de la gracia divina
en la tierra hecha nueva, la Canaán celestial. En los días de Malaquías, los impenitentes preguntaban en son de burla: ¿dónde está el Dios de juicio? Y recibieron la solemne respuesta: luego vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia, y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Malaquías capítulo 2 versículo 17, capítulo 3 versículo 1 al 4. Cuando estaba por aparecer el Mesías prometido, este fue el mensaje del precursor de Cristo: arrepentíos publicanos y pecadores, arrepentíos fariseos y saduceos, que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3 versículo 2. Hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pronto será juzgado cada uno por lo que haya hecho por medio del cuerpo. La hora del juicio ha llegado, y a los miembros de su iglesia en la tierra incumbe la solemne responsabilidad de dar aviso a los que están, por así decirlo, en la misma margen de la ruina eterna. A todo ser humano que quiere escuchar en este vasto mundo, deben presentarse claramente los principios que están en juego en la gran controversia que se desarrolla, pues de ellos depende los destinos de toda la humanidad. En estas horas finales del tiempo de gracia concedido a los hijos de los hombres, cuando falta tan poco para que la suerte de cada alma sea decidida para siempre, el Señor del cielo y de la tierra espera que su iglesia se levante a obrar como nunca antes. Los que han sido libertados en Cristo por un conocimiento de la verdad preciosa son considerados por el Señor Jesús como sus escogidos, favorecidos por sobre todos los demás en la tierra, y Él espera de ellos que manifiesten las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las bendiciones tan liberalmente concedidas deben ser comunicadas a otros. La buena nueva de la salvación debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En las visiones de los profetas antiguos se representaba al Señor de gloria como otorgando luz especial a su iglesia en los días de tinieblas e incredulidad que preceden a su segunda venida. Como sol de justicia iba a levantarse sobre su iglesia para traer salud en sus alas. Malaquías 4 versículo 2. Y de todo verdadero discípulo debe irradiar una influencia que difunda vida, valor, auxilio y verdadera santidad. La venida de Cristo se producirá en el momento más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé y de Lot representan la condición del mundo precisamente antes que venga el Hijo del Hombre. Apuntando hacia este tiempo, las Escrituras declaran que Satanás obrará con potencia y con
todo engaño de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Su obra queda claramente revelada por el aumento acelerado de las tinieblas, los múltiples errores, herejías y engaños de estos postreros días. No solo está Satanás llevando cautivo al mundo, sino que sus seducciones están leudando a las iglesias que profesan ser de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como las de medianoche. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, de llanto y de persecución por causa de la verdad. Pero de esa noche de tinieblas resplandecerá la luz de Dios. Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, versículo 2 y 3. Así también en la noche de tinieblas espirituales dice Dios: sea la luz. Ordena a su pueblo: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 60, versículo 1. Dice la Escritura: he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Cristo, manifestación de la gloria del Padre, vino al mundo para ser su luz. Vino para representar a Dios ante los hombres, y de él fue escrito que le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, y anduvo haciendo bienes. Hechos 10, versículo 38. En la sinagoga de Nazaret dijo: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, versículos 18 y 19. Tal era la obra que encargó a sus discípulos que hiciesen. Les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 y versículo 16. Esta es la obra que el profeta Isaías describe cuando dice: no es que parta tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58, versículos 7 y 8. Así, en la noche de tinieblas espirituales, la gloria de Dios debe resplandecer mediante la obra que hace su iglesia, al levantar al abatido y al consolar a los que lloran. En todo nuestro derredor se oye el llanto de un mundo afligido. Por todos lados hay menesterosos y angustiados. Nos incumbe aliviar y suavizar las asperezas y miserias de la vida. Solo el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Si Cristo mora en nosotros, nuestro corazón rebosará de simpatía divina. Se abrirán los manantiales sellados de un amor ferviente como el de Cristo. Son muchos los que han quedado sin esperanza,
devolvámosles la alegría. Muchos se han desanimado, dirijámosles palabra de aliento, oremos por ellos. Hay quienes necesitan el pan de vida, leámosles la palabra de Dios. Muchos tienen el alma aquejada por una enfermedad que ningún bálsamo ni médico puede curar. Roguemos por estas almas, llevémoslas a Jesús. Digámosle que en Galaad hay bálsamo y médico. La luz es una bendición universal que derrama sus tesoros sobre un mundo ingrato, profano y desmoralizado. Lo mismo hace la luz del sol de justicia. Toda la tierra que está rodeada por las tinieblas del pecado, de la tristeza y del dolor, debe ser iluminada por el conocimiento del amor de Dios. Ninguna secta, categoría ni clase de personas debe ser excluida de la luz que resplandece del trono celestial. El mensaje de esperanza y misericordia debe ser proclamado hasta los últimos confines de la tierra. Todo aquel que quiera puede extender la mano, asirse de la fortaleza de Dios, reconciliarse con Él y obtener paz. Ya no deben quedar los paganos envueltos en oscuridad de medianoche. La lobreguez debe desaparecer ante los brillantes rayos del sol de justicia. Cristo ha tomado toda medida necesaria para que su iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado por la luz del mundo, en posesión de la gloria de Emmanuel. Él se propone que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y de paz. Desea que revelemos su gozo en nuestra vida. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 60, versículo 1. Cristo viene con poder y grande gloria. Viene con su propia gloria y con la del Padre, y le acompañarán los santos ángeles. Mientras todo el mundo esté sumido en tinieblas, habrá luz en toda morada de los santos. Percibirán la primera vislumbre de su segunda aparición. Una luz sin sombra brillará de su resplandor, y Cristo el Redentor será admirado por todos los que le sirvieron. Mientras huyan los impíos, los que siguieron a Cristo se regocijarán en su presencia. Entonces los redimidos de entre los hombres recibirán la herencia que se les prometió. Así obtendrá un cumplimiento literal el propósito de Dios para con Israel. El hombre no puede impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Aún en medio de las manifestaciones del mal, los propósitos de Dios han estado avanzando constantemente hacia su realización. Así sucedió con la casa de Israel durante toda la historia de la monarquía dividida, y así sucede hoy con el Israel espiritual. Mirando a través de los siglos al tiempo de esta restauración de Israel en la tierra hecha nueva, el vidente de Patmos testificó: miré y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie en torno del trono y en torno de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás.
y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12, 19, versículo 6, versículo 7, capítulo 17, versículo 14. La responsabilidad de los esposos. Estimado hermano y estimada hermana, acabáis de uniros para toda la vida. Empieza vuestra educación en la vida matrimonial. El primer año de la vida conyugal es un año de experiencia en el cual marido y mujer aprenden a conocer sus diferentes rasgos de carácter, como en la escuela un niño aprende su lección. No permitáis, pues, que se escriban durante ese primer año de vuestro matrimonio capítulos que echen a perder vuestra felicidad futura. Para comprender lo que es en verdad el matrimonio, se requiere toda una vida. Los que se casan ingresan en una escuela en la cual no acabarán nunca sus estudios. Hermano mío, el tiempo, las fuerzas y la felicidad de su esposa están ahora ligados a los suyos. Su influencia sobre ella puede ser sabor de vida para vida o sabor de muerte para muerte. Cuide de no echarle a perder la vida. Hermana mía, usted debe ahora tomar sus primeras lecciones prácticas acerca de sus responsabilidades como esposa. No deje de aprender fielmente estas lecciones día tras día. No abra la puerta al descontento o al mal humor. No busque una vida fácil y de ocio. Vele constantemente para no abandonarse al egoísmo. En vuestra unión para toda la vida, vuestros afectos deben contribuir a vuestra felicidad mutua. Cada uno debe velar por la felicidad del otro. Tal es la voluntad de Dios para con vosotros. Mas aunque debéis confundiros hasta ser uno, ni el uno ni el otro debe perder su individualidad. Dios es quien posee vuestra individualidad, y a Él debéis preguntar: ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Y cómo puedo alcanzar mejor el blanco de mi existencia? No sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, verso 19 al 20. Vuestro amor por lo que es humano debe ser secundario a vuestro amor a Dios. La abundancia de vuestro amor debe dirigirse
hacia aquel que dio su vida por vosotros. El alma que vive para Dios le tributa el mejor de los afectos. ¿Se dirige la mayor parte de vuestro amor hacia aquel que murió por vosotros? Si es así, vuestro amor recíproco será conforme al orden celestial. Vuestro afecto podrá ser tan claro como el cristal, arrobador en su pureza, y sin embargo, podría ser superficial por no haber sido probado. Dad a Cristo en todas las cosas el lugar primero, el último y el mejor. Contempladle constantemente, y vuestro amor por Él, en la medida en que sea probado, se hará cada día más profundo y más fuerte. Y a medida que crezca vuestro amor por Él, vuestro amor mutuo aumentará también en fuerza y profundidad. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. Segunda de Corintios 3, 18. Tenéis ahora deberes que cumplir, que no existían para vosotros antes de vuestro matrimonio. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Examinad con cuidado las instrucciones siguientes. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Colosenses 3:12, Efesios 5, versículo 2, y el versículo 22 al 25. El matrimonio es unión para toda la vida. Es símbolo de la unión de Cristo con su Iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su Iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre los esposos. Ninguno de los dos debe tratar de dominar. El Señor ha presentado los principios que deben guiarnos. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia. La mujer debe respetar y amar a su marido. Ambos deben cultivar un espíritu de bondad y estar bien resueltos a nunca perjudicarse ni afligirse el uno al otro. Hermanos míos,
Ambos tenéis una voluntad fuerte. Podéis hacer de ella una gran bendición o una gran maldición para vosotros y para aquellos con quienes tengáis relaciones. No tratéis de constreñiros el uno al otro. No podéis obrar así y conservar vuestro amor recíproco. Las manifestaciones de la propia voluntad destruyen la paz y la felicidad de la familia. No dejéis penetrar el desacuerdo en vuestra vida conyugal. De lo contrario, seréis desdichados ambos. Sed amables en vuestras palabras y bondadosos en vuestras acciones. Renunciad a vuestros deseos personales. Vigilad vuestras palabras, porque ellas ejercen una influencia considerable para bien o para mal. No dejéis traslucir irritación en la voz, mas poned en vuestra vida el dulce perfume de la semejanza de Cristo. Antes de entrar en una unión tan íntima como el matrimonio, un hombre debiera aprender a dominarse a sí mismo y a tratar con los demás. En la educación de los hijos, hay ciertas circunstancias en las cuales la voluntad firme de la madre se halla en pugna con la voluntad irracional e indisciplinada del niño. En tales casos, la madre necesita mucha sabiduría. Al obrar de una manera poco prudente, al someter al niño por la fuerza, se le puede hacer un daño incalculable. Una crisis tal debe evitarse tanto como se pueda, porque implica una lucha violenta tanto para la madre como para el niño. Pero cuando dicha crisis se produce, hay que inducir al niño a someter su voluntad a la voluntad más sabia de sus padres. La madre debe dominarse perfectamente y no hacer nada que despierte en su hijo un espíritu de desafío. Nunca debe dar órdenes a gritos. Ganará mucho si conserva una voz dulce y amable. Debe tratar a su hijo de modo que lo conduzca a Jesús. Ella debe acordarse de que Dios es su sostén y el amor su fuerza. Si es una creyente prudente, no tratará de obligar a su hijo a someterse. Ella orará con fervor para que el enemigo no obtenga la victoria, y mientras ore, se dará cuenta de que su vida espiritual se renueva. Verá que el mismo poder que obra en ella, obra también en su hijo. Este se volverá más amable y sumiso. Así ganará la victoria. La paciencia, la bondad, las sanas palabras de la madre cumplen esa obra. La paz sucede a la tormenta como el sol a la lluvia. Los ángeles que observaron la escena entonan cantos gozosos.
Estas crisis se producen también entre marido y mujer. A menos que ellos estén bajo la influencia del Espíritu de Dios, manifestarán en tales ocasiones el mismo espíritu impulsivo e irracional que se revela tan a menudo en los niños. Esa lucha entre dos voluntades será entonces parecida al choque del pedernal contra el pedernal. Hermano mío, sea bueno, paciente, indulgente. Acuérdese de que su esposa le ha aceptado por marido no para que usted la domine, sino para que le ayude. No sea nunca imperioso y arbitrario. No haga uso de su fuerte voluntad para obligar a su esposa a hacer lo que usted quiera. Acuérdese de que ella también tiene una voluntad y que tiene probablemente tantos deseos como usted de obrar según su criterio. Acuérdese también de que usted tiene la ventaja de una experiencia más amplia. Tenga para ella miramientos y cortesía. La sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago 3, verso 17. Hay una victoria que ambos debéis obtener, cueste lo que cueste, la victoria sobre la terquedad. No la obtendréis sino mediante la ayuda de Cristo. Podréis luchar mucho tiempo para dominaros, pero no tendréis éxito si no recibís la fuerza de lo alto. Mediante la gracia de Cristo, podréis obtener la victoria sobre vosotros mismos y sobre vuestro egoísmo. Si vivís la vida de Cristo, si a cada paso consentís al sacrificio, si manifestáis constantemente una simpatía siempre mayor para con aquellos que necesitan ayuda, obtendréis victoria tras victoria. Día tras día, aprenderéis a dominaros y a fortalecer los puntos débiles de vuestros caracteres. El Señor Jesús será vuestra luz, vuestra fuerza, vuestra corona de gozo, porque habréis sometido vuestra voluntad a la suya. Hombres y mujeres pueden alcanzar el ideal que Dios les propone si consienten en aceptar a Cristo como ayudador suyo. Entregaos completamente al Señor. El pensamiento de que habéis de luchar para conseguir la vida eterna os fortalecerá y estimulará. Cristo debe daros fuerza para vencer. Mediante su ayuda, podréis destruir el egoísmo hasta en sus raíces más profundas. Cristo murió para que la vida del hombre quedase ligada con la suya en la unión de la divinidad y la humanidad. Él vino a la tierra y llevó una existencia divino-humana para que la vida de los hombres y mujeres fuese tan armoniosa
como Dios lo desea. El Salvador os pide que os neguéis a vosotros mismos y llevéis vuestra cruz. Entonces nada podrá impedir que se desarrolle vuestro ser entero y en vuestra vida diaria habrá una actividad sana y armoniosa. Recordad, hermanos míos, que Dios es amor y que por su gracia podéis llegar a haceros mutuamente felices, según lo prometisteis en ocasión de vuestro casamiento. Por la fuerza del Redentor, podéis trabajar con sabiduría y potencia para contribuir a la regeneración de alguna existencia desdichada. ¿Qué hay de imposible para Cristo? Él es perfecto en sabiduría, justicia y amor. No os encerréis en vosotros mismos, ni os contentéis con derramar todos vuestros afectos el uno en el otro. Aprovechad toda ocasión de trabajar por aquellos que os rodean y compartid con ellos vuestros afectos. Las palabras amables, las miradas de simpatía, las expresiones de aprecio serían para muchos de los que luchan a solas como un vaso de agua fresca para el sediento. Una palabra de estímulo, un acto de bondad contribuyen mucho a aliviar el fardo que pesa sobre los hombros cansados. La verdadera felicidad consiste en servir desinteresadamente a otros. Cada palabra, cada acción ejecutada en este espíritu queda anotada en los libros del cielo como habiendo sido dicha o hecha para Cristo. De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, declara él, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 40. Vivid en el resplandor del amor del Salvador. Entonces vuestra influencia beneficiará al mundo. Permitid al Espíritu de Cristo que se apodere de vosotros. Esté siempre en vuestros labios la ley de la bondad. La indulgencia y el altruismo caracterizan las palabras y las acciones de quienes nacieron de nuevo para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros vive para sí. El carácter de todos se manifestará. Las miradas, el tono de la voz, las acciones, todas estas cosas contribuyen con su influencia a hacer feliz o desgraciado el círculo doméstico. Modelan el temperamento y el carácter de los hijos. Inspiran confianza y amor o tienden a destruir estas virtudes. Todos mejoran o empeoran. Son hechos felices o miserables por estas influencias. Debemos hacer conocer a nuestras familias la palabra practicada en la vida. Debemos hacer todo lo posible para purificar, iluminar
consolar y alentar a nuestros familiares. Amén. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dios derrame múltiples bendiciones sobre tu vida y la de tu familia.